Si lo ha encontrado, dígame amén. Si lo ha encontrado, levante la mano. Tome su Biblia, hermano. No nos relajemos al extremo, hermanos, de estar ahí y no tener la Biblia cerca, no darnos la molestia de tomar nuestro texto, abrirlo, buscar el capítulo, fijar nuestra mirada, hermanos, allí, que no pase inadvertido, que no sea una raya en el agua esto, sino que sea algo, hermanos, que hagamos con reverencia para el Señor. Amén. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Era hasta el versículo 6. Amén. Hablaban en lenguas y profetizaban. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aleluya. Padre amado, le damos gracias en esta mañana por su amor tan grande, su misericordia que nos alcanza, Señor, cada día, cada mañana son nuevas sus misericordias. Y por eso, Señor, le bendecimos y le damos la gloria a usted, porque tenemos la oportunidad preciosa de compartir en esta mañana en comunión como iglesia estas misericordias también que empezaron muy temprano, Señor, cuando muchos despertamos, cuando muchos vimos el clarear de un nuevo día y sentíamos abrir nuestros ojos y podíamos observar y nuestra respiración estaba bien, todo normal. Las muchas misericordias que a veces no medimos ni alcanzamos a valorar, pero están ahí, Señor, están ahí. Te damos gracias por esta palabra y que a través de esta palabra, Señor, haya una necesidad que se genere en nuestros corazones, como también se generó en estos 12 hermanos allá en Éfeso, mientras Pablo hablaba con ellos, mientras Pablo les enseñaba. Te damos gracias y que tu bendición nos alcanza a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Mis hermanos, el sermón tiene como título una parte de lo que hemos leído. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aleluya. Esa fue la respuesta de estos varones, ¿cierto? Que estaban allí en Éfeso. Este pasaje, hermano, nos muestra a Pablo iniciando su tercer viaje misionero. El propósito de este viaje no era un viaje tan evangelístico como otros, ¿ya? Los otros viajes de Pablo se habían convertido, eran viajes expresamente, hermanos, con la intención, el propósito de alcanzar almas para Cristo. Pablo se caracterizó, ¿cierto?, como el apóstol a los gentiles, el hombre que Dios usó para llevar la predicación del Evangelio al mundo gentil.
Y en este viaje, sin duda, alcanzó a muchos para Cristo. En Éfeso realizó una labor extraordinaria el apóstol Pablo, pero especialmente en este viaje, hermano, el interés del apóstol era más bien consolidar a las congregaciones que ya habían surgido en sus viajes anteriores, consolidar a las congregaciones de creyentes que habían sido establecidas en el primer y en el segundo viaje misionero que Pablo había realizado. Pablo permaneció en Éfeso enseñando a los creyentes por un tiempo largo. Se habla de 2 años aproximadamente. El fruto de esta prolongada estadía fue muy grande. Los estudiantes de Pablo en Éfeso multiplicaron el mensaje del Evangelio, llevándolo a todas las ciudades, hermanos, de la región de Asia Menor, como una especie de misioneros en aquella época. En el tiempo en que Pablo enseñó en Éfeso, se abrieron iglesias en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Sardis, Filadelfia. El mensaje también se propagó a otras ciudades de la región y se fundaron iglesias en Colosas, en Hierópolis, en Laodicea. Hubo una labor extraordinaria, hermanos, que brotó, que surgió desde Éfeso. Así que Éfeso se convierte, hermanos, en un centro cristiano muy importante en aquella época. También Timoteo, hermanos, y Juan, el apóstol, pasaron por tiempo allí, en Éfeso. Pasaron tiempo como líderes de la iglesia local. Hechos 19:10 da una idea de lo que les estoy manifestando. Durante esa estadía de Pablo en Éfeso, hermano, el apóstol también escribió la carta a los Corintios. En su carta a los Corintios reconoció la importancia, hermano, de su estadía en Éfeso, diciendo en 1 Corintios 16, 8-9, dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y en el versículo 9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y hay muchos adversarios. Hermanos, siempre el Evangelio tiene opositores, y a veces desde adentro, a través, hermano, de los temas doctrinales, a través de los diversos pensamientos, hermanos, que pululan, que circulan, que están allí latentes, vivos en la vida de la iglesia. Así continuó entonces Pablo por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Judíos y griegos. Recuerden que los judíos estaban esparcidos por todo el mundo, como actualmente. También se dice que los chilenos estamos en todas partes. Usted al país que vaya encuentra chilenos. Bueno, en ese tiempo, al país que usted iba encontraba israelitas, judíos. Y dice judíos y griegos, porque la semana pasada les comenté, si alguno quizás recuerda, que cuando la Escritura dice griegos, así en este contexto, judío, griego, no se está refiriendo a los ciudadanos de Grecia, ¿ya? Sino que se está refiriendo a los israelitas, a los judíos que vivían fuera de Israel, ¿ya? Que estaban viviendo en otras naciones. Ellos son los griegos, porque ¿por qué le decían griegos? No solo porque vivían en otras naciones, sino porque habían adoptado en gran medida la cultura griega. Se habían helenizados, también se usa ese término, ¿cierto? Bueno, a la llegada de Pablo, hermano, Pablo observa, ¿cierto?, la realidad de la iglesia, enseña, predica, qué sé yo, y se percata que había, hermano, de que había discípulos en Éfeso que solo se les había enseñado, hermano, acerca del bautismo de Juan. Por ejemplo, el texto que leímos dice, ¿y en qué bautismo fuiste bautizado? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Era un bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, ¿cierto? Que era específicamente para la nación de Israel. Juan predicaba en Israel. Juan predicaba al lado del Jordán y bautizaba, y venían a él, el pueblo venía, y venían los saduceos, los fariseos, los escribas, las autoridades, venían donde Juan, y muchos accedían al bautismo, especialmente el pueblo, ¿no?
especialmente el pueblo, bueno, Jesús también fue bautizado por Juan, era un bautismo de arrepentimiento. Y lo que predicaba, hermano, era que el pueblo, ¿cierto?, la nación israelita se volviera al Dios verdadero. Era un arrepentimiento un arrepentimiento porque se habían salido del camino, porque se habían apartado del camino, ¿cierto? Se habían ido a la idolatría, se habían ido se habían enfriado espiritualmente. Todo aquello, hermano, era un llamado al arrepentimiento. Muchos se habían modernizado tanto que habían dejado, ¿cierto?, los valores de la fe, los valores de la enseñanza, ¿cierto?, que caracterizaba a la nación. Pues recuerden, el miércoles pasado decíamos, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Se habían apartado esos conceptos fundamentales de la fe judía. Entonces, Juan predica eso en el desierto y llama al pueblo a buscar verdaderamente a Dios y a consagrarse al Señor. Además está decir que ese tiempo, hermano, es un tiempo de crisis espiritual en la nación. Recuerden que Jesús, poco tiempo después de la predicación de Juan, dice que veía a las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Y era por qué? Porque aunque ellos tenían, ¿cierto?, tenían líderes, tenían maestros, tenían rabinos, pero estaban apartados de Dios, se habían quedado en la teoría, ¿cierto? Se habían quedado en los discursos, pero no en una práctica espiritual, porque el Evangelio y la vida con Dios, ya sea en el tiempo del Antiguo Testamento como en el actual, la vida con Dios no es solamente tecnicismo, no es solamente teórico, sino es una experiencia, es una vivencia espiritual. Y en ese aspecto algo había pasado con ellos, en algo habían fallado y la nación se había apartado lamentablemente. Y por eso Juan viene. Había una gran necesidad y por eso Juan aparece, hermano, en el contexto diciendo, pero después de mí viene uno más poderoso que yo, y eso es lo que Pablo también le dice a ellos, ¿cierto? El que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No habían recibido, hermano, el bautismo en el nombre de Jesús, se habían quedado en el bautismo para los judíos, ¿ya? Pero no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Recuerden que Jesús dijo, id y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa era la instrucción de Jesús, ¿cierto? Para la iglesia, para los apóstoles. No habían recibido el bautismo, hermano, en el nombre de Jesús, que es el bautismo de incorporación a la iglesia. A través de ese bautismo somos incorporados a la iglesia de Cristo. Entonces, qué importante, hermano, considerar esto. Estos hermanos creían en el Mesías, creían en Jesús, pero ni siquiera conocían el nombre de Jesús. Así que por indicación de Pablo, ¿cierto? Sin duda Pablo ahondó, amplió, ¿cierto?, estas enseñanzas y les explicó las cosas, les habló del Mesías y que ese Mesías era Jesús y que ese Mesías había muerto en la cruz por ellos. Entonces les enseñó en forma más amplia. Ellos tenían una fe correcta, pero muy reducida hasta ese momento. Y por eso se hizo necesario, hermano, que el apóstol les enseñara y le abriera los ojos, ¿verdad?, a la realidad espiritual más amplia que la iglesia tiene que vivir. Entonces sucedió esto, hermano, que por indicación de Pablo, así dice la palabra del Señor, ahí en Hechos 19, 6 y 7, recibieron también, hermanos, el bautismo en el agua y a renglón seguido el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran, el versículo 7 lo podemos añadir, por todos unos 12 hombres. 12 hermanos que no habían recibido el Espíritu Santo. Vamos entonces, hermanos amados, a considerar el contenido de este pasaje desde 3 ideas mencionadas en el texto leído. Una, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Una pregunta, ¿no? Tremenda pregunta de Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta que genera polémica, que genera cuestionamiento. Si a usted le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué diría usted? ¿Lo recibió o no lo recibió?
Después, en la segunda parte, veremos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esa es la segunda parte de este mensaje. Y la tercera parte dice, hay muchos creyentes que no saben o no han recibido el poder de lo alto. Amén. A la luz de este texto que hemos leído, hermanos, también podemos ver que hay muchos creyentes que no saben del Espíritu Santo o no lo han recibido, no han recibido ese poder. Igual que los hermanos de Éfeso, estaban también un poquito atrasados en su fe, pero llega el apóstol para actualizarlos y para ponerlos en plena comunión con el Señor y en el sentido correcto, en la dirección correcta, en la dirección que la iglesia del Señor debe marchar. El libro de Hechos, hermanos, contiene las enseñanzas apostólicas y ellas son cimientos doctrinales de la iglesia. Amén. Recuerden que los apóstoles fueron establecidos por el Señor, instituidos por el Señor, para instalar los cimientos doctrinales de la iglesia. Por ser fundamentos, hermanos, no cambian. ¿Ah? Uno arregla la casa, la pinta, qué sé yo, le cambia una pared, la corre para allá, para acá, puede hacer algunas modificaciones, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Se construye sobre ese fundamento. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas, de los que la Escritura también da testimonio. Son irreemplazables. Por esa razón de vital importancia, hermano, el contenido del relato leído es de vital importancia para la iglesia hoy, hermano, el contenido de este relato, ya que hace un aporte relevante para la edificación de nuestra fe y nuestra práctica espiritual. Amén. Porque no es solo el conocimiento, hermano, sino nuestra práctica espiritual. ¿Ah? Pablo pregunta en la parte número 1, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hermano, esa pregunta es una pregunta compleja, es una pregunta, hermano, que nos lleva también a nosotros a descubrir una vez más, hermano, a redescubrir la realidad de nuestra conversión. Porque Pablo pregunta, hermano, por una razón importante. Y nos ayuda a nosotros también a esclarecer, hermano, nuestras convicciones. Había un movimiento hermoso del Espíritu Santo en la iglesia de Éfeso, ya lo dijimos. Hermanos, salieron muchos hermanos a predicar a otras ciudades cercanas. Había un gran movimiento del Espíritu Santo. Pablo pregunta, hermanos, a los hermanos, algo muy simple, le dice, algo que era obvio, ya que cuando Cristo llega a nuestra vida, se produce el nuevo nacimiento. ¿Y quién produce el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Es decir, cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, en mi vida, en el corazón de cualquiera que acepta a Cristo. Se produce el nuevo nacimiento, como sabemos, hermano, y nacemos del Espíritu y se cumple esa palabra, hermano, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura porque ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A eso estamos llamados, a una novedad de vida, hermano, porque vino Dios, el Espíritu de Dios, hermano, a generar una nueva vida por la fe en Jesucristo. Allí, ese pasaje está en 2 Corintios 5:17. Amén. 2 Corintios 5:17. El relato del texto inicial dice, hallando a ciertos discípulos. A lo mejor no lo conoció el primer día ni el segundo día, pero de pronto algo le saltó al apóstol. O sea, se encuentra un grupo de unos 2 hermanos y al conocer más de ellos, ¿cierto? Y acercarse a estos discípulos y tratar con ellos, el apóstol descubre vacíos en la práctica doctrinal de ellos. Vacíos. Y vamos a referirnos a este vacío. Primero diremos que eran verdaderamente convertidos. Eran verdaderamente convertidos. Eran discípulos y de alguna manera formaban parte de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué digo de alguna manera, hermano? Porque es extraño que fueran parte de la iglesia y que aún no habían sido bautizados en las aguas. Ahí había un vacío, ¿no? ¿Qué se puede dar? A veces nos hemos dado cuenta, como con sorpresa, de que hermanos que tienen ya cierta experiencia en la vida espiritual
por alguna causa no han sido bautizados en aguas, por ejemplo. Por distintas razones. A veces, hermanos, sucede esto. Sucedió con ellos. Eran parte de la iglesia, se congregaban, se reúnen, eran reconocidos como hermanos. Es decir, habían aceptado a Cristo, sin duda. Entonces habían nacido de nuevo, sin duda. El Espíritu Santo había hecho una obra en ellos, sin duda. Habían sido transformados, sin duda alguna. Estaban sus nombres inscritos en el libro de la vida, sin duda. Amén. Formaban parte de la iglesia en Éfeso, aunque no eran bautizados. Pero como hemos dicho más arriba, ya había en ellos el Espíritu Santo, ya estaba en ellos. El Espíritu Santo moraba en sus corazones por la fe en Jesús. Por lo tanto, eran también, como hemos dicho, ciudadanos del reino. También diremos, hermanos, que Pablo notó este vacío. Pablo nota este vacío. Por eso fue más allá con estos nuevos hermanos. Su mirada profunda, hermano, y conocedora de la espiritualidad, le advertía que estos buenos creyentes adolecían de algo más que del bautismo en aguas. Había algo más que ellos carecían, que para él era importante, hermanos. Evidentemente para Pablo, y desde su mirada, hermano, eso saltaba, hermano, saltaba rápidamente, y Pablo no podía dejar pasar esta situación. Alguna práctica común en la iglesia que estos varones no habían experimentado. Pablo lo notó. El texto no lo aclara. El texto no dice, Pablo vio esto, se dio cuenta de esto. Pablo notó este vacío, pero es evidente que notó un vacío, que faltaba algo ahí. Había una experiencia, así como faltaba el bautismo en aguas, había una experiencia también que Pablo extrañaba, que notaba que estaba ausente en la práctica espiritual, hermanos. Un tercer punto para hablar de este vacío, para hablar de esta situación, hermanos, para referirnos a esta pregunta de ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Un tercer aspecto, la pregunta que le hace, hermano, puede confundirnos. Y por eso, una vez más, voy a insistir, puede confundirnos, pero es determinante esta pregunta. ¿A qué se refería Pablo con esta pregunta? ¿Por qué les pregunta esto a los hermanos? ¿Por qué les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Claramente, hermano, una vez más, no se refería a la acción del Espíritu Santo vinculada con el nuevo nacimiento. No se refería a eso. Pablo no estaba pensando en eso. Para Pablo era evidente que ellos eran convertidos, pero también era evidente que estos queridos hermanos no habían recibido la promesa del Padre en sus vidas. No habían recibido la promesa del Padre en sus vidas. Eran salvos, cierto, pero no conocían la experiencia pentecostal. Y allí, hermanos, donde Pablo puso su mirada. Y por eso que les preguntó, no les preguntó, ¿ustedes nacieron de nuevo? ¿Ustedes aceptaron a Cristo? No era la duda esa. Pablo, hermanos, se percata, hermanos, de que esos 12 varones no tenían la experiencia espiritual, hermano, la experiencia pentecostal, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, la experiencia del bautismo de fuego que Juan adelantó, que Jesucristo, hermano, Jesucristo, recuerde, Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿cierto? En la semana pasada hablamos de que Pedro y Juan impusieron las manos. Hoy día Pablo está imponiendo las manos, pero no eran ellos los dadores del Espíritu Santo, no eran ellos los que bautizaban con el Espíritu Santo. No estará diciendo usted, oye, Pablo no está Juan, no está Pedro, no hay quien nos imponga las manos. Está el Señor, Él, hermano. El bautismo en el Espíritu Santo se recibe por la fe.
Amén. Por la fe en Jesucristo. Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en la segunda parte de este sermón, hermanos, vamos a decir, vamos a referirnos a ese aspecto cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo. Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso aconteció después que se bautizaron en las aguas, que Pablo impuso manos sobre ellos, hermanos, rápidamente fueron bautizados por inmersión en el nombre de Jesús, y ante la imposición de manos del apóstol Pablo, ellos recibieron el fuego del Espíritu Santo. Amén. Allí se cerró el ciclo. Allí apareció esa pieza, hermano, cierto que faltaba una pieza importante, hermano, en la espiritualidad, una pieza relevante, hermano, en la vida espiritual de esos hermanos allá en Éfeso. ¿Será importante hoy día también? ¿Será importante para mí, para usted? ¿Será importante? ¿Será una pieza importante, fundamental en nuestra espiritualidad? Porque Pablo lo echaba de menos en esos hermanos. Eran convertidos, pero no hablaban en lenguas. Eran convertidos, pero no tenían esa experiencia espiritual. El maravilloso don enviado, hermano, por Jesús a capacitar, a guiar y ser herramienta esencial para la verdadera conversión de los pecadores a Cristo. Recuerde que hemos hecho esa énfasis, que las personas se convierten no por un buen discurso, hermanos, no por un discurso potente teológicamente, solamente, no por el ambiente rico, lindo que la iglesia ofrece al nuevo, a la persona que se acerca, hermanos, que se arrima, que va a nuestras actividades en la iglesia. No solamente eso. Hermano, la herramienta esencial para la conversión de las almas es la acción del Espíritu Santo. Por eso, hermano, Jesús envía al Espíritu Santo para ser la herramienta esencial para la verdadera conversión de los pecadores a Cristo. Sin, hermano, la llave maestra del Espíritu Santo no se abren los corazones y no vienen a Jesús. Los hermanos, quizás los hermanos de allá de Éfeso, de los que estamos hablando, no levantaban la voz al adorar, no levantaban sus manos, no decían aleluya, hermanos, no decían gloria a Dios. Y algo le hizo ruido al apóstol, algo no había, algo estaba ausente. Hermanos, no mostraban esa gallardía, esa valentía, hermano, que se tiene cuando la presencia del Señor está ahí, latente, hermano, activa en nuestras vidas. No hablaban en lenguas como era la práctica, hermanos, de la iglesia, desde el día de Pentecostés, hermano, esa práctica se difundió en la vida de la iglesia, ¿ah? Y fue el sello, hermano, de la predicación apostólica, de Pedro el día de Pentecostés, de Pedro en la casa de Cornelio, hermano, de la visita de Pedro y Juan a la predicación en Samaria. Allí ellos pusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora Pablo, hermano, está en esta circunstancia, hermano, y lo vemos también con esta inquietud. No hablaban en lenguas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablan en lenguas? Recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Ah? La razón era que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Había una falencia en la enseñanza, había un vacío doctrinal, había un énfasis que se había dejado de lado. ¿Ah? Escuche bien, había un énfasis que había sido dejado de lado. Pero para el ojo, hermano, abusado del apóstol Pablo, para, hermano, su sentido de verdad, de realidad, de cómo deben ser las cosas, hermano, destaca de inmediato ese vacío y les pregunta del bautismo. Aquí hay algo que no está bien.
encontró el apóstol. Entonces empieza a preguntar, a cuestionar. Dice, no, mira, esto es así. Les habla del bautismo, le hace la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de la conversión a Cristo, de los pecadores, hermanos, de la salvación del Mesías prometido, de la promesa redentora desde Adán para adelante, hermanos. Y ellos entienden en forma más amplia y más profunda el Evangelio y acceden al bautismo en las aguas. Y Pablo ora por ellos. Y viene el Espíritu Santo, hermano. Cuando Pablo le pregunta a estos dos hermanos, dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aleluya. No habían oído que había Espíritu Santo. Eso lo explicaba todo, hermanos. Eso lo explicaba todo. Es indispensable, hermanos, es indispensable que al predicar el Evangelio, no más, o más bien discipular. Los discipuladores, hermanos, tienen el deber de compartir la doctrina, hermanos, la enseñanza del Evangelio completo. Enseñar, hermanos, todos los aspectos de la Escritura, toda la enseñanza de la Escritura, hermanos, y explicarla, y lo esencial, por supuesto, sin duda, hermanos, los aspectos básicos y fundamentales de nuestra fe, como es, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, que se enseña el Evangelio completo, sin lagunas, como aconteció, hermanos, con estos 12 varones. Si Pablo visitara nuestra iglesia o pasara por cada hogar de hermanos de nuestra congregación, posiblemente preguntaría, ¿también recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Puesto que muchos de nuestros hermanos no han recibido, hermanos, todavía ese poder. Y dirán, ¿de qué habla el pastor? Ni siquiera sabemos que el Espíritu Santo no han recibido ese poder antiguo que llena de poder a los creyentes, a los discípulos de Jesús. Mi amado hermano, mi hermana, la promesa del Padre es para todos nosotros que hemos aceptado y recibido a Jesús como nuestro Señor y único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Mi amado hermano, mi amada hermana, si usted no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, debe buscar esa virtud de lo alto para que te capacite, para que vivas una experiencia inigualable. Aleluya. Muchos coinciden en decir que recibir el bautismo del Espíritu Santo con la virtud en hablar en lenguas, en nuevas lenguas, es la vivencia, la experiencia espiritual más espectacular, hermano, que pueda vivir un creyente. Es la experiencia más profunda, hermano, más tremenda que puede recibir un creyente, hermano, después de la conversión. En el caminar de la vida espiritual no hay momento más extraordinario, no hay momento más espectacular que cuando usted es visitado y lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Después de la conversión no hay momento más impactante en la vida de un cristiano, de una cristiana, de un discípulo de Jesús, de una discípula de Jesús, hermanos, que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a la tercera parte. Hay muchos creyentes que no saben o no han recibido el poder de lo alto. Hay muchos creyentes, hermanos, que no han recibido este poder y que están en las iglesias, que están en la congregación, que cantan, que ejercen alguna responsabilidad, que Señor, no son segregados, ¿no? Pero cada uno sabe cuál es su experiencia con el Señor. En la actualidad, insisto, hay muchos hermanos, muchos, y lo digo muy a pesar mío, en distintas congregaciones, hermanos, y en distintas denominaciones cristianas, peor aún, que no saben del bautismo en el Espíritu Santo. Hay denominaciones cristianas, hermanos, que no saben del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? No es parte de las doctrinas de la misión. No es parte de las doctrinas de esa organización.
No es parte de la doctrina de esa denominación en particular y por lo tanto no lo enseñan. Incluso, hermano, contradicen o atacan a los que sí creen en aquello. No es parte de su doctrina o dejaron atrás esa maravillosa experiencia prometida por Jesús a su iglesia. Grandes misiones y organizaciones cristianas que nacieron o fueron visitadas desde su inicio, hermano, o en algún momento con poder de la historia de esas organizaciones, fueron visitadas con poderosos avivamientos del Espíritu Santo y abandonaron y dejaron atrás el hablar en lenguas. Hermano, hombres como Wesley, como Chrisman Evans, Edward, Jonathan Edward, Juan Knox y otros hermanos que influenciaron poderosamente el metodismo, a la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, hermano, Lutero mismo, el testimonio es que era lleno del Espíritu Santo, hermano, pero estas hermosas organizaciones cristianas abandonaron, hermano, ese principio esencial. Y de ahí han pasado muchas cosas y han derivado en muchos otros, podríamos llamar errores, hermano, en la actualidad de que estas iglesias tienen o adolecen a causa de haber perdido, hermano, esta frescura, este renuevo glorioso del bautismo en el Espíritu Santo. Hay hermanos de nuestras congregaciones que nunca han sentido el fluir desde su interior de esos ríos de agua viva. No lo han sentido, esos ríos de agua viva de los que habló Jesús, porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, hermano, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Amén. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Así dice literalmente el texto de Juan 7, 37 al 39. Hermano, además, Pedro lo reafirma, porque dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Podríamos decir que todavía está en el ámbito de los judíos ahí, de los judíos que estaban en Jerusalén y de los judíos que estaban en otras ciudades, fuera otras ciudades del país o fuera de la nación israelita. Pero Pablo cierra de manera extraordinaria esta instrucción diciendo, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermano, ahí no se vuelve a todos en el tiempo presente en que Pablo está hablando y también en el tiempo futuro, hasta nuestros días y hasta la venida del Señor. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39, si tiene duda, denle una vuelta a ese pasaje. Hechos 2:39, para cuantos nuestro Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dijeron esos hermanos en Éfeso. ¿Qué dirás tú, mi querido hermano? ¿Qué dirás tú? El Señor envió este don precioso a nuestras vidas. Él lo envió. Usted dirá, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aleluya. No, mis hermanos. Puede ser que alguno de ustedes diga, no me interesa. No sé cuál es su pensamiento. O puede decir, no lo he buscado. O puede decir, no creo que sea para mí. Aunque la Biblia dice, en la pluma de Pedro dice, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Usted puede decir, no lo necesito. Puede, porque no sabe quizás el valor que tiene. Alguna respuesta tendrá usted que darle al Señor por no tener esta experiencia que a Pablo le saltó a la vista. Porque si no le pasó, inadvertido al apóstol, ¿cuánto más notará nuestro Señor, hermanos, que usted tiene una gran sequía espiritual en su vida? Muchos no saben de gemidos indecibles, como dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues queremos pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, hay gente que no sabe de gemidos indecibles. Hay gente que no sabe, hay creyentes que no saben que nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, hay gente que no sabe. Romanos 8:26 menciona esta idea, hermanos. Hay muchos hermanos que no saben de hablar en lenguas, no saben de hablar con Dios en el Espíritu, no saben que el hablar en lenguas no solamente es algo escandaloso, que llama la atención, que a algunos les puede avergonzar, que ojalá que no vaya a hablar en lenguas el hermanito el domingo cuando vaya mi invitado, etcétera. Se dan esas cosas en la iglesia, hermano, porque no saben que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Así dice la Escritura, Primera de Corintios 14:2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres necesariamente. Cuando habla en lenguas y profetiza, habla a los hombres. Pero cuando solo habla en lenguas, habla a Dios y habla misterios, dice también, agrega el versículo 3. ¿Ah? Hermano, si no habla a los hombres, sino a Dios. Hermano, qué importante, porque eso nos mantiene conectados con el Señor de la vida. Jesús dijo, apartado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Hermano, a través del Espíritu Santo fluye esa conexión tremenda, hermano, con nuestro Señor. Y podemos mantenernos vivos espiritualmente y pueden correr ríos de agua viva, porque podemos hablar con Dios, porque Él solo puede llenar nuestra vida. No, hermano, no saben del poder de Dios. Hay muchos hermanos que no saben de este poder glorioso, hermano, este poder de Dios que no solo puede llenar nuestras vidas, sino que puede salvar y añadir, hermano, a otros, aleluya, añadir a la iglesia a los que han de ser salvos por la obra poderosa del Consolador, del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús, hermano. Muchos han abandonado esta búsqueda gloriosa, porque se requiere de un trabajo, se requiere de ir una y otra vez a comprar aceite, aleluya, una y otra vez ir a comprar aceite, mantener la lámpara encendida, aleluya, una y otra vez, hermano, encontrar aceite para nuestras lámparas, porque las lámparas con aceite aseguran que cuando sean las bodas, podamos entrar a esas bodas gloriosas con Cristo. Solo los que tienen aceite en sus lámparas, solo los que tienen aceite suficiente, los que están siempre buscando, los que están siempre comprando, hermanos, ellos van a tener esta llenura. Aleluya, usted no sea de aquellos que no saben, no sea de aquellos que no les interesa, no sea de aquellos que desconocen este privilegio espectacular, maravilloso, que Jesús nos ha dado, porque Él es el bautizador en el Espíritu Santo. No sea desconocedor de esos gemidos indecibles, no sea desconocedor de que Él nos ayuda en nuestra debilidad, no sea desconocedor, aleluya, de ese fuego glorioso que el Espíritu de Dios, solo el Espíritu de Dios, puede generar en nuestras vidas, hermano, y que quizás no podríamos explicar a cabalidad, porque es una experiencia personal. Aleluya. Usted puede hablar a otra persona, puede decirle que la naranja es jugosa, que es dulce, que es especial, que es maravillosa una naranja, el jugo de naranja. Aleluya. Pero nunca será igual. El relato, entender el relato, escuchar el relato, creer el relato, recibir el relato, nunca será igual que la experiencia personal. Amén. No se conforme con que otros coman naranja, no se conforme con que otros tengan la experiencia pentecostal en su vida, no se conforme con eso. Hay un campo mucho más amplio,
hermanos, que se abre cuando usted recibe la llenura del Espíritu Santo. Hay muchos hermanos y hermanas que incluso en otras congregaciones, en otras organizaciones cristianas, que desconocen esto, pero usted está recibiendo, hermanos, un testimonio real de la Escritura y de la experiencia que varios de nuestros hermanos en nuestra congregación vivimos. Tenemos esa experiencia pentecostal a la que yo lo desafío a buscarla. Lo desafío a que usted, mi hermano, mi hermana, busque esa experiencia pentecostal que es absolutamente bíblica y que tiene una señal bíblica, hermano, incuestionable, que es hablar en otras lenguas. Le invito a que incline su rostro ahí donde está y tengamos una palabra de oración. Aleluya. Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, aleluya, para pedirle a usted, aleluya, que nos visite, Señor, aleluya, con ese poder que lo llena todo, que llena nuestras vidas, aleluya, de poder, y que consume toda tibieza, aleluya, espiritual de nuestra alma, que sacia nuestro corazón, que se lleva la frialdad y la tibieza de nuestra alma, de nuestra experiencia diaria con Cristo. Danos ese fuego, enciende ese fuego poderoso, como Pablo recomendaba a Timoteo, aleluya, oh Dios, aleluya, que avivara el fuego del don que había recibido, hermanos, que ese fuego se pueda avivar en la vida de nuestra congregación, en el corazón de cada uno de mis hermanos que en esta hora me están escuchando, Señor, que ese poder de lo alto que otorga santidad y dulce comunión contigo, Señor amado, pueda visitar tu iglesia, oh Dios, y creemos que aún así como estamos a la distancia, compartiendo, Señor, esta experiencia gloriosa a través de las ondas, Señor, del Internet, Dios mío, tenemos la oportunidad, tenemos, Señor, la seguridad de que tú puedes venir y visitar cada hogar, cada familia, cada corazón. Aleluya. Oh, aleluya, despierta esa sed, despierta ese hambre de ti, ese anhelo, Señor. Aleluya, en cada uno de nosotros más y más. Desvélanos, aleluya, para buscarte, aleluya, para llenar, para hacer ese ejercicio, ese trabajo de ir una y otra vez, aleluya, a comprar aceite, de ir una y otra vez al pozo, aleluya, al manantial de vida, aleluya, que solo allí podemos saciar nuestra alma, aleluya, podemos saciar nuestro corazón y nuestras almas, aleluya, saciadas por tu presencia, nuestras lámparas, como decía el rey David, mi copa está rebosando, nuestras lámparas llenas de aceite, en la perspectiva de que un día tú, aleluya, vendrás por nosotros, que un día no lejano, más temprano que tarde, tú vendrás a buscar a tu pueblo. Que tu bendición, Dios mío, recaiga sobre cada uno, sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano, la paz del Señor Jesucristo, y que esta palabra pueda servir en sus corazones también en esta mañana. La paz del Señor.